Buen día mis estimados. Este vídeo se iba a lanzar más adelante, pero por problemas de cansancio, se tenía que subir ahora. Ahora diré unas cuantas cosas. Terminaré la petición de Marco, y después de eso, quiero aceptar sugerencias, pues también quiero subir el contenido que me gusta. Y además, no subiré de anime, canciones vulgares, etc. En fin, todos los derechos a Musido Yami. Sin más dilema, dale el capítulo. Oye, señor Deadpool. ¿Qué reaccionaremos hoy? Veremos el origen y su historia de Gundam. Así que, ojos a la pantalla. La guerra de un año es la guerra más conocida en el universo de Gundam, pero a su vez es de la que menos se tiene información en habla hispana, ya que la mayoría de lo que se toma en cuenta de esta guerra es lo visto en los animes, pero lo que se ve en los animes es solo un porcentaje de lo importante que es esta guerra, ya que está fragmentada en juegos, novelas y mangas, los cuales tocan temas muy importantes sobre el 0079, que no tocan en los animes basados en dicho año. Es más, el final de la guerra de un año ni siquiera está animado, y si se preguntan lo que pasó en la pelea de Amuro, no, la pelea de Aobaku no fue el final, ya que eso fue el 31 de diciembre y la guerra termina el 1 de enero. La misma serie clásica de Gundam dice que la guerra termina el 1 de enero, pero eso nunca se mostró. Así que en este video tocaré a fondo de lo que pasó en esta guerra, en los cuales verán en pantalla la fecha en donde está ocurriendo lo contado y el título de donde procede esa información, porque los juegos y las novelas son totalmente canónicas, dentro de la cronología oficial de Gundam, al igual que algunos mangas. Y por el lado de los animes, algunos animes no son canónicos, como por ejemplo Gundam Origin y Thunderbolt, ya que su autor afirmó de que él no sabía lo suficiente de lo que era la historia de Gundam para hacer Origins, haciendo un montón de datos que no tienen sentido ni siquiera con la serie clásica, que literalmente lo convierten en otra línea de tiempo. Por ejemplo, la caída de la colonia, el pasado del personaje Shara Snabler, que lo cambian completamente, tratan de cambiar la visión de Seon mostrándonos de que de todas formas sí son buenos, cambian la edad y rango de algunos personajes, como por ejemplo Bright, pasa de tener 19 a 25 y cambian su rango a uno más alto, los cuales se preguntarán, ¿acaso eso es importante? Para el contexto de lo que es la guerra, la verdad es que sí, el rango es muy importante. También cambia cómo es Yaburo, la operación Odessa, la cantidad de Gundam que hay en la White Bus, el asesino del padre de Char, la creación de Mobile Suit antes del 79, que eso también es un punto muy importante, y Origin toma en cuenta de que la Federación tenía Mobile Suit en el 78, lo cual es completamente imposible, y muchas cosas más. Y bueno, Thunderbolt es más simple, su creador dijo directamente que su obra no será canon en la línea principal, pero él quería hacer su manga en dicha época, porque era la que le parecía más interesante para lo que tenía planteado. Aunque quiero aclarar, no abarcaré todo manga o novela, ya que muchos de estos no salieron de Japón y por estos lados del mundo es casi imposible conseguir. Y sin contar que hay algunos que no aportan en mucho, pero al menos lo importante de esta guerra está adaptado a videojuegos, o se puede encontrar el manga, aunque sea en japonés. Pero para iniciar esta guerra, primero necesitamos el contexto, ya que esto inició unos años antes. Así que comencemos. Capítulo 0. La migración al espacio. Antes de que comenzara el Universal Century, en la Tierra iba a comenzar una guerra por motivos étnicos. En otras palabras, choque de culturas. En eso se creó la Federación de la Tierra, para evitar este conflicto. Y este mismo sirvió como organizador para un plan que pueda detener esto. Eso es usar los recursos para que las personas pudieran migrar al espacio. Uno de los motivos que esta guerra estaba iniciando era porque la Tierra estaba sobrepoblada y el entorno se estaba deteriorando. Con el avance de la tecnología abismal que tenían, comienza el Universal Century, o UC para abreviar. Con esto comenzará la nueva era para la humanidad, poder vivir en el espacio. Para que esto funcione, deben hacerlo en un espacio que esté cerca de la Tierra, entre comillas, para poder tener una gravedad estable por varios espacios llamados Lagrange Point. Optaron por hacer algo con formas de cilindros, llamadas las colonias espaciales, con un 6.5 kilómetros de diámetro y una longitud de aproximadamente 30 kilómetros. Se construyeron alrededor de 36 a 40 colonias espaciales, a las que llamaron como Site, y la población es de aproximadamente 13 millones de personas por colonia. Las colonias conformadas por Site se les llama también Batch, en donde pueden vivir 10 millones de personas. Los inmigrantes de estas colonias eran técnicos, científicos y expertos para darles mantenimiento, aunque todo esto era demasiado costoso. Es como decir que deberán recuperar hasta la tercera generación de padres e hijos para que esto sea rentable, así que muchos optan por no abandonar la Tierra, y estos muchos vendrían siendo las personas de élite. Aunque a pesar de que muchos
muchos se oponían a dejar su planeta, otro grupo que buscaba una mejor vida para iniciar sus trabajos allá y que no eran de muy buenos recursos en la Tierra, fueron a gran velocidad para vivir en las colonias. Para el UC 0050, 90.000 millones de inmigrantes habían habitado las colonias de una población de 110.000 millones. Uno pensaría que en entonces estaría bien, pero no. Con esto se producirían varias anomalías políticas. En el UC 0051, la Federación de la Tierra quiso idear un nuevo plan para el desarrollo de colonias. Este es que toda la humanidad viva en colonias dejando la Tierra sin ningún habitante. Claramente esto fue rechazado por una parte del Consejo, porque muchas de las personas que viven en la Tierra actualmente son los peces gordos, elitistas con muchos privilegios que se quedaron en la Tierra. Además que los inmigrantes espaciales tenían que pagar la mitad de sus ingresos como impuestos aéreos, pero muchos de los inmigrantes espaciales comienzan a ver a la Tierra como algo sagrado, diciendo cosas como la Tierra se considera un lugar sagrado y la humanidad debería salir de ella para la conservación ambiental. Debido a estos hechos, la Federación de la Tierra comienza a tener desconfianza con las personas y algunos toman la migración espacial como una política abandonada. Aquí se tomaron dos nombres, los Earthnoid, los cuales viven en la Tierra y son los que tienen mayor privilegio, y los Spacenoid, los que viven en el espacio que a duras penas pueden sobrevivir por la escasez de recursos en el espacio, comenzando una disputa entre ambas culturas. Ustedes se preguntarán, ¿de qué carajos estoy hablando? ¿Qué es toda esta clase de historia sobre política y diferencias? Bueno, este contexto es necesario para entender el siguiente punto, y que conlleva a la guerra del 0079. Así que aquí pasamos a... Capítulo 1. El nacimiento de Seon. Aparece un hombre que quiere dar otro paso a las leyes de la Federación de la Tierra, el cual fue conocido como el mayor pensador del UC. Su nombre es Seon Sun Daikun. Él, en el UC 0048, trajo el contolismo a la Federación de la Tierra. Este es un término que se refiere a que la Tierra es sagrada, y por eso la humanidad la dejó para poder vivir en el espacio. Por ende, todas las colonias de la Federación de la Tierra deben ser independientes. Las cuestiones políticas por la economía de la gente del espacio deben tener la misma autonomía que el gobierno de la Tierra. Daikun dice que las colonias no deben ser una alternativa de la Tierra, sino una nueva Tierra para la humanidad evolucionada. Los que se quedaron en la Tierra son la élite, y los que están en este nuevo mundo no son menos que ellos, ya que ellos son la próxima generación de la humanidad. Gente del espacio, ahora despierten su poder que ha dormido en su interior. Es momento de que la gente evolucione. Daikun en su discurso logró ser reconocido por la gente del espacio como su propia virtud. Las funciones cerebrales de los humanos no estaban siendo ocupadas en su totalidad en la Tierra. Las personas, al vivir en el espacio, pueden ver más allá de lo que conocen, aumentando su conocimiento y tener una visión más profunda. Daikun argumentó que los nuevos humanos serían conocidos como New Tai. Con esta capacidad podrían entenderse sin malinterpretar todo. La filosofía que revierte las tendencias de esta época es la discriminación ignorante. Muchos habitantes de las colonias pensaban que los únicos que podían vivir en la Tierra eran las personas de clase alta. Este movimiento se convirtió en uno que excedía a una sola zona y se extendió por todo el site. Aunque claro, Daikun, a pesar de sus palabras, era un poco escéptico a los New Tai, pero por el momento esta creencia les daba una luz a las personas del espacio que habían vivido una vida dolorosa. Les dio una cura a su corazón de que en algún momento iban a ser parte del universo. Daikun, a finales del UC 0053, ya fue nombrado el primer ministro de la colonia Site 3, la cual sería su hogar y base. Él tenía una mano derecha que seguía todas sus palabras, Deadwin Sot Sabi. Ellos llevaban mucho tiempo en este movimiento, y el 14 de septiembre del UC 0058, Site 3 es nombrada como el Principado de Seon, con el objetivo de obtener su independencia. Gracias a esto, la Federación de la Tierra no les da muchos recursos, teniendo sanciones económicas, ya que le estaban eliminando los recursos que le daban desde la Tierra. Así que ambos bandos, en caso de lo peor, comenzaron a crear armamentos. Deadwin Sabi predice el agotamiento de recursos y se le ocurre un medio ilegal que le dará una actividad diplomática única. En el UC 0060 tenían máquinas llamadas Goblet. Estas mismas máquinas en el UC 0062 lo convirtieron en el Gatre, una nave exclusivamente para usos militares. Deadwin estaba demostrando con esto de que no tenía miedo si iban a la guerra o no contra la Federación de la Tierra. Los conflictos militares ya es algo casi inevitable. Hasta los transportes espaciales pasaron a
hacer naves de batalla, pero no tenían fuerzas suficientes, ya que el primer ministro Daikun quería llevar la independencia de una manera diplomática, así podría impedir bajas innecesarias. Seon para este punto tenía dos puntos de vista en sus habitantes, los que apoyaban a Daikun para resolver esto diplomáticamente y los que estaban con Deadwing, que la mejor forma es por la fuerza, aunque tristemente en el UC-0067 Seon Daikun cae herido y el tratado con la Federación de la Tierra se aborta. En el UC-0068 Daikun antes de fallecer le da el cargo de primer ministro a Dewin Sabi, su mano derecha y en el que más confiaba. Con la muerte de Daikun, su funeral dejó triste a mucha gente del espacio y siempre será conocido como el padre fundador de Seon, la persona que quería lo mejor para ellos. Daikun tenía dos hijos, el varón y mayor llamado Casval, el cual se entera del asesinato de su padre e inicia su acto de venganza en contra de toda la familia Sabi, y su hija menor llamada Artesia, de la cual se hablará más a futuro. Capítulo 2. La familia Sabi. Deadwing Sabi, el cual ahora es actualmente el primer ministro de Seon. Jim Barral tomó a Casval y Artesia convirtiéndose en su guardián, ya que ellos no podían estar a salvo sabiendo de lo que es capaz la familia Sabi. El 15 de agosto del UC-0069, el Principado de Seon convirtió a Deadwing como su primer rey, y su hijo Giden Sabi, quien ha estado en el partido político desde muy joven, será el general de Seon. En el UC-0071, Giden, quien fue abrumado por Deadwing, anuncia la supervivencia de la humanidad adecuada. El pueblo que fue influenciado por Seon Daikun será la vanguardia de las personas que han evolucionado a New Type, y con esto lo declaran algo real. Los New Type eran la base de los inmigrantes al espacio. Fue desentrañado y reemplazado por la idea de la evolución. Giren, con su carisma, convenció a la gente y levantó el espíritu de guerra contra toda la Federación de la Tierra. Sin embargo, la Federación tenía mucha ventaja gracias a las partículas Minovsky descubiertas por Trebol y Minovsky, las cuales tenían como función en recibir partículas que sirvieran como radar y varios sensores, causando difusión con alta concentración. La teoría de la batalla en esta época era capturar el radar a partir de largas distancias y proporcionar disparos y misiles con mayor precisión. Pero ¿cómo Seon es que se levanta de esto? Ya que no eran muchos. Eso lo veremos a continuación. Capítulo 3. La creación de Mobile Suit. Las naves de batalla de la Federación tenían un arma de rayos bastante potente a la cual llamaban Beam. Estas armas son por la influencia de las partículas. Lo malo de estas partículas es que tienen que estar siempre en un orden de blanco y negro. Cuando alguno de sus núcleos comienzan a cambiar de blanco a negros, estos sensores comienzan a fallar. El ministro de defensa de Seon comenzó con un nuevo proyecto para poder pelear contra la Federación. Uno era llamado MIP, el cual hacía naves de combate que en un futuro se convertirían en Mobile Armor, y Seonic, una empresa que va más allá de lo convencional. Aquí comienzan a crear algo llamado Suite, con el primer código base ZIXA3, un robot humanoide de 18 metros que lo usarán para algunos servicios. Así que Seonic comenzó con esta producción. Querían que el robot fuera como un humano, replicando las extremidades, pero en una máquina. Esta construcción era de mucha prueba y error, reemplazando cada pieza en cada prueba, para tener un desarrollo óptimo. Para los mecánicos era como crear vida de un ser que acaba de nacer. Usaron el sistema AMBAC para que la elongación funcione y la reacción, entre otras posturas. También usaron trazos de movimientos para que se mueva como un humano. El ZIXA3 será la plantilla para la próxima arma. Después de muchas pruebas, a esto se le llamó Mobile Suite y le dieron el nombre MS-01. Con la idea ya lista, en el UC-0071 se comenzó con la fabricación. Elliot Rem afirma que los Mobile Suite es la nueva forma de vida en los humanos. El desarrollo avanza de forma rápida y en el UC-0073 el prototipo MS-04 Saku está listo. A estos les instalan un reactor de fusión nuclear que activa las partículas Minovsky, pero consume el doble de potencia, haciendo que se sobrecaliente demasiado rápido. En julio del UC-0075, el prototipo de MS-05 Saku 1 se despliegan 27 robots. Después de un tiempo se completa el MS-05 Saku 1, siendo una producción en masa, con 793 unidades. Este Saku estaba equipado para un combate real, pero aún es imperfecto, ya que su mantenimiento es difícil y tiene problemas con el reactor de calor. A los científicos de Seonic les está costando mucho crear estos Mobile Suite, pero en agosto del UC-0077 se hacen mejoras de estos Sakus, creando al MS-06A Saku 2. Muchos de estos Saku 2 fueron mejoras de los Saku 1 usando el reciclaje y el mismo esqueleto de los Saku 1. Los Saku 2 se podría decir que es una evolución directa de los Saku 1. Esta nueva armadura le da mejor movilidad y además tienen equipado un sistema de enfriamiento
mantenimiento y mejoras en el generador. Los Saku-2 son un muy buen trabajo, que les dieron muchas formas para distintos tipos de combate, con el nombre código MS, para hacer referencia a los Mobile Suit. En la milicia de Zeon tenían grandes soldados, listos para pilotear los Mobile Suit y pelear contra las naves de batalla de la Federación de la Tierra. Tres de ellos son Annabelle Gato, Char Aznable y Shin Matsunaga. Estos, por el entrenamiento militar, fueron considerados muy buenos pilotos, los cuales tendrían renombre fuera de la familia Sabi. También un ejército de asalto en donde más destacan Sima Johnny Readers y Gaia March Ortega. Ya estaban dando una orden de que la guerra comenzará pronto. La primera tarea era invadir Site 2, pero de una manera en que la Federación no sospechara. Resulta que mostraron al modelo del MS-05 Saku como una unidad de trabajo en donde se podía facilitar muchas tareas. La Federación no le da mucha importancia a esta exhibición de tales máquinas, pero aún así no los pueden ignorar del todo, ya que están hablando de Zeon. Así que la Federación cometió este grave error, dejar pasar esta exhibición de Sakus. Pero aún así la Federación, a pesar de que le tiró la oportunidad, sabía las intenciones ocultas de Zeon. Así que en el UC-0078 usaron la colonia Site 7 para una contramedida a Zeon, usando una aleación de titanio para poder tener en caso de que deban defenderse. Pero solo estaban las ideas. La Federación no sabía cómo hacer Mobile Suit. Lo único que tienen en mente es desarrollar una nave como núcleo. La primera prueba de la Federación en hacer Mobile Suit fue creando los RX-T-44, usando tanques de tipo 61. Para esto usaron una nueva tecnología, pero este no funcionaba. Su costo de elaboración era demasiado y no podía moverse a una velocidad adecuada, al punto de que el propio tanque del que venía era mucho más óptimo. Así que la idea fue descartada, haciendo que la Federación se estanque sin más planes, por mucha falta de conocimiento. Con esto Zeon ya está preparado para iniciar la mortal guerra, con toda la ventaja a su disposición. Este mismo año, en Site 7, un chico llamado Amuro Rey se adentra a vivir en la colonia por el trabajo de su padre. Capítulo 4. El comienzo de la guerra. Giren le cuenta a Deathwing el plan para la declaración de la guerra. En esta guerra estará involucrados todos los miembros de la familia Sabi. Dosble Sabi va a iniciar un ataque sorpresa a la Federación y Cilia Sabi hará una invasión a la luna en la ciudad Granada. Recuerden este nombre, este lugar es sumamente importante para esta guerra. Además de tomar algunas colonias espaciales para hacer un ataque a la central de la Federación de la Tierra, Yaburo. Esta está ubicada en Brasil. Deathwing está intrigado por su estrategia y le pregunta cuál es el propósito, qué ganará con eso. Giren dice que la Tierra tiene parásitos, a los que llaman burócratas. Son solo masas que aplastan los recursos. Deben acabar con ellos, para que esta Tierra sagrada sea libre. Así que el rey Deathwing acepta el plan para iniciar la batalla más grande de la humanidad. El 3 de enero del UC-0079, Zeon declaró la guerra a la Federación de la Tierra. Giren con un discurso le dice las intenciones a la Federación de la Tierra. 地球に住むすべての者たちに告ぐ。私はジオン公国総帥ギレン・ザビである。地球連邦政府は我々を宇宙へと追いやり、地上から宇宙を支配してきた。そして一握りのエリートがその私利私欲を満たすだけのために、我々スペースノイドは自由を奪われ続けてきたのである。だがこの屈辱の歴史も今ここで終わる。腐敗した連邦政府を砕き、スペースノイドの真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。 Al terminar la declaración, Dosble ataca a la Federación con un ataque sorpresa y Cilia conquista Granada. Solo fueron 3 segundos después del discurso de Giren. La Federación con suerte reaccionó. Al día siguiente, Zeon comenzó a atacar las colonias Site 1, 2 y 4, que estaban a cargo de la Federación de la Tierra, para tomar control de ellas, pero no de una manera que uno diría tomar a la gente para unirla a su ejército, sino para unos planes aún más macabros. La Federación tenía una gran desventaja por un factor sumamente importante, el cual le da toda la ventaja a Zeon, y esta es que Zeon tiene Mobile Suit. Al ser tan pequeños y rápidos, las naves de batalla de la Federación no pueden hacer nada y son destruidas bastante fácil, sin contar de que sus bazucas nucleares pueden destruir el centro de control muy fácilmente. Además, las naves de batalla de la Federación no pueden hacer nada, son destruidas bastante fácil, y estas naves de combate no les pueden hacer mucho con la defensa de los Sakus. El Imperio Británico perdió y la colonia cayó bajo Zeon. Esto se conoció como la Operación Británica. Zeon inyectó un
un gas venenoso en las colonias que habían tomado sacrificando a todos los residentes. Había una soldado de Seon que le dieron esta tarea. Le dijeron que solo era gas lacrimógeno, para que no tuviera miedo de usarlo. La piloto de este Zaku es conocida como Sima, la cual quedó con un trauma por esta experiencia, haciendo que pierda los estribos. Un soldado de la Federación fue testigo de esto, el cual se llamaba Yu Kajima. Él vio lo cruel que puede ser Seon por su objetivo. En tan solo 40 horas se perdieron más de 2.8 millones de vidas y las 3 colonias fueron tomadas. Colocaron un motor nuclear en Site 2 para la operación Island Infish. Ocuparán la colonia para hacer un martillo de guerra contra la Tierra. El 8 de enero, la flota de Tiam fue derrotada bastante fácil en su intento de defensa, ya que Seon usa una distorsión a gran escala de partículas Minovsky para afectar el radar de las flotas, derrotando el 70% de las tropas. El 10 de enero usaron Site 2 para atacar a la Tierra. La Federación hizo todo lo que pudo para evitar esta caída, pero en ese momento está el escuadrón Marshosias dirigidas por Dow en Shenik y su compañero Vincent Gleisner, los cuales ayudaron en la derrota de las naves de batalla de la Federación y así cumplieron la caída a la colonia. Esta estaba planeada para caer en Yaburo, la mayor fuerza de la Federación, pero por los ataques y la atmósfera, una parte cayó en el Pacífico, la segunda cayó en un continente norteamericano y el resto de la colonia, la cual estaba casi completa, cayó en Sydney de Australia, haciendo desaparecer el 16% del continente. Causó un terremoto en la Tierra de una gran magnitud, una escala 9.5, haciendo un cráter de 500 kilómetros, al cual llamaron el cráter de Cygnus. Vincent, al ver esta masacre, piensa que esto es triste, y su capitán Doug se lo confirma, pero haciendo la vista gorda para seguir con su papel de capitán. El primer ataque de Neo Seon, del 3 de enero al 10 de enero, se nombró como la Semana de Guerra. En una semana, 55.000 millones de 110.000 millones de humanos fallecieron. El 15 de enero comenzó la operación Raum, en donde Seon iba a ocupar Site 5 para hacer otro ataque, pero en esta ocasión la Federación tenía al general Revil, el cual con una flota de naves de batalla iba a intervenir en este asalto. Aunque la Federación no tenía Mobile Suit, hizo todo lo que pudo para poder soportar este ataque. Pudieron llegar a tiempo. Seon no esperaba que lograran derrotar un Mobile Suit y Dosle sale al asalto para colocar el motor nuclear en la colonia. El 16 de enero, Dosle manda a sus mejores soldados de Mobile Suit. Unas de las naves insignias de la Federación, las de clase Salamis y la clase Magellan, fueron destruidas en este ataque. El general Revil trató de escapar, pero fue capturado por los Mobile Suit de Seon. En esta batalla estaba el soldado Char Aznable, el cual por su velocidad y lograr derribar 6 naves de la Federación, lo nombraron como el Cometa Rojo. Marsh, Gaia y Ortega, los cuales estaban en 3 Zakus negros, con su gran destreza y su ataque en conjunto llamado Jet Stream Attack, fueron nombrados los Black Tree Star. También el general Ram Barral estaba en este asalto con un Zaku, al cual llamaron el Relámpago Azul. Después de una dura batalla, el 16 de enero, la pelea de Round termina con la victoria de Seon, pero renunciaron a la colonia, ya que los daños a esta misma fueron enormes. La destrucción de las fuerzas de la Federación les dio más estatus a los Space Noid. Para Giren, la caída de la colonia es solo un señuelo para invadir las flotas federales. Además, dejó al general Revil como prisionero en una fortaleza de Seon. Para Giren, la destrucción es su verdadero propósito. Seon, al tener Mobile Suit, es una gran ventaja, ya que con la movilidad de estos y el tamaño es más fácil pasar desapercibidos y dar un fuerte ataque a los puntos débiles de las naves de combate. Además, con sus pilotos estrellas, les daban mucha más fuerza a Seon. El 28 de enero del UC-0079, Giren propone un tratado de tregua a la Federación para aprobar la independencia de Seon, ya que con lo agotado que están las fuerzas de la Federación, deciden aceptar el tratado, e incluso el discurso de Giren logra subir la moral de los habitantes de Seon. Con esto Seon está al borde de la victoria, pero cuando estaba a punto de ser firmado, les llega la noticia de que el general Revil estaba vivo y acaba de volver desmascarando cómo era Seon por dentro. Él se salvó gracias a unos soldados de la Federación que estaban infiltrados. Revil dice que tanto ellos como Seon están sufriendo, pero les quedan muy pocos soldados. Seon solo tiene una 30 parte de soldados en comparación con la Federación, así que podrían terminar esta batalla en un corto plazo. Si al ver por dentro cómo era la situación de Seon, Revil va a ocupar esto para tener una gran ventaja, y con las palabras de que Seon no tiene soldados, les da una esperanza a la Federación de poder ganar esta guerra, y el tratado de paz se rompe, haciendo que la guerra continúe. Por un simple error de dejar vivo a Revil, Giren arruina completamente la victoria de Seon, todo por un pequeño error. Seon va a cambiar sus tipos de Zaku. Tienen que preparar un descenso a la Tierra, ya que tienen pocos suministros. Tienen que lograr conquistar algunos países para poder reabastecerse. El 1 de febrero, Gar Masabi es designado como general para el descenso a la Tierra. El 13 de febrero la Federación tiene esperanza, ya que gracias a un soldado lograron obtener un Zaku en buen estado para poder estudiarlo. Esto quedó como información clasificada, ya que los altos mandos
suministros de la Federación no querían ocupar un Mobile Suit para esta batalla. Reveal los convence diciendo que si ellos pueden tener Mobile Suit, les será un golpe fuerte, que hará que sus fuerzas bajen más de lo que ya están. Para ganar esta guerra deben luchar fuego con fuego, así que se aprobó este plan. Mientras Tenrei, un mecánico experto junto a su equipo, comienzan a inspeccionar al Zaku para construir sus propios Mobile Suit, y el resto de la Federación deberá pelear de una manera estratégica para tener mayor ventaja. El 1 de marzo del UC0079, Zeon inicia con el descenso a la Tierra. Iniciaron con un ataque masivo desde la Luna, lograron neutralizar el ataque antiaéreo aterrizando sin problemas. El primer objetivo de Zeon es conquistar la costa de Caps y el Mar Negro, con el propósito de obtener recursos de toda esa área. Esto es indispensable para tomar Europa y el Medio Oriente. A pesar de todo, Zeon puede recuperar sus fuerzas. Un equipo de Zeon controla la base espacial de Baikonur, ubicada en Asia Central. El 4 de marzo, un escuadrón dirigido por McQueen, un importante general de Zeon, logra obtener los recursos de Caps y a su vez conquistarla. Toman la mayor parte de Asia Central, así asegurando los recursos de Odessa y también el combustible del Medio Oriente. En poco tiempo lograron cumplir su primera operación en su invasión. Su mayor problema, la falta de recursos, fue recuperada en cuestión de días. Con esto tienen previsto que en 6 meses lograrán derrotar a la Federación de la Tierra. A pesar de todo, Deadwing piensa que Giren está exagerando con sus planes. No cree que pueda acabar la guerra en tan poco tiempo. Además de que podrían ganar, pero la opinión pública les podría jugar en contra. Giren dice que eso no es problema. Cualquiera que se interponga será eliminado. Además, no pueden echarse para atrás después de todo esto. Lo que están haciendo será un éxito. El 11 de marzo comenzó la segunda operación del descenso de la Tierra, esta vez en América del Norte, en los sectores del este y oeste. En la base de California de la Federación tenían una base de producción de armas, la cual es clave para la invasión de Yaburo. Con eso la Federación perdería un punto importante de sus fuerzas. Además que las fuerzas de América estaban débiles por la caída de la colonia. Para esta misión fue el escuadrón Mike Knight Fenrir. Su líder es Garrett, junto a sus cadetes más destacables, Nicky Roberto y Charlotte Hepners. Aquí se topan con un soldado de la Federación de nombre Agar y su sargento Sasaki, los cuales van a impedir que ellos cumplan su objetivo. Además de que Agar no está muy seguro de ganarle a un Zaku con solamente unos tanques. El escuadrón de Mike Knight Fenrir logra pasar a través de ellos con Agar y Sasaki retirándose. Se infiltraron en las instalaciones subterráneas para acabar con todos sus suministros, además de capturar un submarino de la Federación que estaba a punto de escapar. Al tomar la tecnología de estos submarinos, Zeon comenzó con su propia producción de Mobile Suit acuáticos, como los GOT y los Zug. Además, con la ventaja que tenía Zeon, no podían arriesgarse otra vez, así que comenzaron la producción de Mobile Suit más potentes como los Golf y los Dom, los cuales tendrían un importante rol en la guerra. En el otro ataque de Norteamérica, en el que estaba involucrado Garma Sabi, el cual es una persona sumamente confiable por sus soldados, además de pelear en la línea de frente y ser tan hábil como el héroe de Zeon, Dosble Sabi. El 18 de marzo es la tercera operación del descenso de la Tierra, esta vez como objetivo Oceanía y Nueva York. Oceanía y Nueva York ya eran del dominio de Zeon. Hasta ahora el sureste asiático es el único que sigue luchando. Las operaciones a la invasión de la Tierra han sido un éxito, pero la moral de los soldados de Zeon está bajando al ver lo que le hacen a la Tierra que ellos no conocen. Ya han pasado 3 meses desde que inició la guerra y Zeon ya tomó la mitad de los terrenos de la Tierra. Zeon, gracias a los Mobile Suit, tiene una ventaja increíble. La Federación sin ningún Mobile Suit no puede hacer nada. Pero el 1 de abril la Federación tuvo una esperanza, a la cual llamaron la Operación B, el plan que le dará a la Federación Mobile Suit propios, gracias al Zaku que lograron capturar en febrero. Aunque este será un camino difícil, ya que solo tienen un Zaku, pero la Federación tiene un plan para esto, así que podrán darle la vuelta a la guerra. Capítulo 5. La esperanza. Gundam. El encargado para la creación es Tenrei, un gran científico de la Federación que, al estudiar y hacer pruebas al Zaku, que lograron obtener para el desarrollo de su propio Mobile Suit, y para esto necesitaban tiempo y suministros, así que comenzaron a usar sus fuerzas para atacar a los Suit de Zeon, pero sin destruirlos. Algunos soldados ocupaban lanzacohetes para golpear a un punto exacto, y otros con armas antitanques, pero lo que mejor funcionaba es usar una nave de la Federación para atraer un Zaku y con tanques tipo 61 atacar para dejarlo fuera de combate. Lo bueno que como los Zaku tenían armaduras resistentes, muchos no fueron destruidos, así que podían tomarlos casi sin ningún problema. Aunque el 9 de mayo, algunos soldados de la Federación se quisieron pasar de listos y se infiltran en un campamento que tenía Zeon para robar unos Zakus. Aunque estos no podían escapar tan fácil, ya que Zeon aún así tenía refuerzos, comenzaron a pelear con las tropas de Zeon. Aquí había un piloto de pruebas de un Suit tipo tanque, uno de los primeros Mobile Armor, llamado Heidolf, y su piloto, Demiseire. Esta fue una pelea dura, pero por desgracia nadie
nadie sobrevivió a este combate, ni siquiera de Missile, dándole a un oficial de Zeon llamado Oliver May un duro mensaje de esta guerra, de que no importa de qué bando seas, la guerra es igual de cruel para todos. En lo que pasaba el tiempo, la Federación lo logró, con muchas bajas, capturar una gran cantidad de Zakus. A los pilotos de Mobile Suit los capturaban como prisioneros, aunque en lo que robaban Mobile Suit de Zeon, tomaban muchas zonas de la Tierra, pero aún así la Federación tenía la esperanza con el fin de acabar esta guerra. Lo primero que completaron fue el prototipo del RX-75 y el RX-77. Por el momento no tenían mucho enfoque de estos suites, pero tenían algo. No hasta que llegó el 7 de julio del UC-0079, en donde completaron el prototipo del RX-78-1, Prototype Gundam. El rendimiento de estos suites en la operación B superó con creces a los Zakus convencionales, con una mejor resistencia y armamento. Estos suites los estaban poniendo a prueba en la colonia espacial Sai-7, para que Zeon no supiera la creación de estos Mobile Suite, además de poder usar esta colonia como una zona de entrenamiento. RX viene por las palabras del Ejército Federal, para dar contra los MS de Zeon. El general Rebel quería toda la precaución con este plan, ya que si fallaban o eran descubiertos podían dar por sentado la derrota. Uno de estos Mobile Suite era una mejora de su anterior prueba, RX-T44, el RX-75 Gun Tank, con un avión llamado Core Fighter, un suite especial para el combate de largo alcance, pero sigue teniendo el mismo problema de su anterior versión, es demasiado lento. Pero también lograron crear al RX-77 Gun Cannon, el suite de forma humanoide de la Federación, también enfocado en el largo alcance, pero con una mayor movilidad y una gran potencia de fuego, y el mejor suite que creó la Federación hasta esa fecha, el RX-78-2, llamado Gundam, usando la mayor tecnología de la Federación, con una gran armadura de Titanium, para poder soportar los ataques de las armas de Zeon, una gran movilidad, armas como Hyper Bazooka, Balkan y un escudo de gran defensa, además que gracias a las partículas Minovsky le pudieron dar armas potentes que no tiene Zeon, como el Beam Sable, un arma sumamente poderosa que puede destruir un Zaku sin ningún problema, creando una onda de rayo desde la empuñadura, y el Beam Rifle, un arma de largo alcance que puede derrotar a muchos Mobile Suite sin ningún problema, y de un solo disparo. Los altos mandos de la Federación estaban felices con este resultado, ya que la victoria de la Federación podría estar asegurada, además que necesitaban la reconstrucción de las fuerzas espaciales, que perdieron hace mucho. El 15 de septiembre la Federación había creado dos naves del tipo Pegaso para esta guerra, la primera llamada Wave Bus, que se irá a Sai-7, y la segunda llamada Thornberg, que esta estará en Yaburo para esperar una misión mucho más importante. Pero el problema es que un soldado de Zeon logró obtener información sobre la operación B. Le da este informe a Giren Sabi sobre la construcción de Mobile Suite. Giren, al enterarse de eso, manda una tropa de Mobile Suite a la colonia Sai-7. Así que el 18 de septiembre, la tropa de Zakus llega a la colonia Sai-7 dirigidas por Char Aznable para una misión de reconocimiento. Identifican que la información es verdadera, pero uno de los soldados de Zeon, en vez de obedecer la orden, comienza a atacar a los suites sin pilotos. Todas las personas que vivían en Sai-7 estaban evacuando por el avistamiento de los Zakus. La Wave Bus estaba llegando a la colonia con su capitán Paolo Cassius y Brick Noah, un joven de 19 años de rango alférez. Este es el rango inferior de los militares. En la colonia, un chico llamado Amuro Rey junto a su amiga Fraun Brown iban a evacuar, pero en uno de los ataques de los Zaku acaba con muchos civiles, dejando en muy mal estado a Frau. Amuro ve el Gundam y decide subirse para pelear. Él es un obsesionado con la robótica, piensa que puede pilotearlo, pero en un intento desesperado termina leyendo el manual para saber cómo pilotear el Gundam. Logra hacer que se mueva y se sorprende al ver la resistencia del Mobile Suite. El Gundam es muy fuerte y Amuro con el Beam Sable logra acabar con un Zaku, causando una gran explosión que daña la colonia por su reactor nuclear. Al segundo Zaku logra derrotarlo usando el sable, pero solo dañando la cabina. Este evento fue conocido como el primer enfrentamiento entre Mobile Suite de distintas facciones, dándole una gran oportunidad a la Federación de ganar esta guerra. Vamos a dejar este relato hasta aquí, ya que lo que sigue sobre esta guerra es bastante largo, pero al menos en este video abarcamos la primera parte de la guerra. Aún queda mucho por recorrer. Si se dieron cuenta, la mayoría de esta información fue sacada de juegos y mangas, ya que aquí es donde cuentan los puntos más importantes de esta historia. Además podemos ver cómo el motivo de Zeon fue decayendo cada vez más por culpa de Giren Sabi, que literalmente se volvió un tirano queriendo matar a todos, olvidando completamente el verdadero objetivo de Zeon, que era la independencia. Pero para el siguiente video veremos cómo continúa esta guerra, de las cuales son aproximadamente 9 a 12 series de Gundam, de las cuales sorpresa solo tenemos 3
en anime, así que esperen ese video. Díganme, ¿qué les pareció el comienzo de la guerra de un año? A mí me resultó interesante lo detallada que está al punto de respetar cada localización y generales a lo largo de esta guerra. Incluso cómo respetar el tema de la maquinaria y los tiempos que se toman para construir los suites. No fue algo hecho de la noche a la mañana, fue algo que tomó sus años, no como en Origin. Bien, y muchas gracias por ver el video. Si les gustó mi contenido, no olviden darle like y Bueno, ¿qué les pareció el vídeo? La verdad, fue entretenido. No voy a mentir, esto me dejó con la boca abierta. Bueno. Es todo por hoy. Sin más dilema, nos vemos.